De esta manera, entre aplausos y al grito de alcalde, alcalde, recibían en la tarde de ayer alrededor de 400 asistentes al mitin del PSOE en Torrent al candidato a la alcaldía de la ciudad, Andrés Campos. Era la tercera vez que llenaba este auditorio en sus 8 meses de candidatura, pero en esta ocasión lo hacía arropado por el secretario de organización del Partido Socialista y presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y del secretario general del PSPB-PSOE y candidato a la presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte. Ambos destacaron las cualidades de Campos para convertirse en alcalde de Torrent el próximo 22 de mayo. Bueno, me parece un líder, me parece una persona dispuesta, un hombre joven, un hombre honrado, solo hace falta que mirarle o escucharle y sobre todo está dispuesto a hacer lo más importante, que es servir a los ciudadanos y las ciudadanas. Un cambio posible, según los socialistas, y para cuya consecución la formación local está desarrollando la campaña Barrio a Barrio, Persona a Persona. Con ella, Campos y su equipo están conociendo de primera mano las preocupaciones de los ciudadanos de Torrent, a los que les transmiten sus compromisos electorales con la dignidad como estandarte y la creación de empleo como principal prioridad en una ciudad con casi 10.000 parados, el 50% menores de 40 años. 9.828 parados. La prioridad es el empleo. El empleo porque la gente de Torrent, las familias de Torrent están pasándolo muy mal. Y hay que volcarse con ellos porque el que no cuida la dignidad de sus personas y de sus ciudadanos es alguien que no puede gestionar el futuro. Necesitamos proporcionarles mejores expectativas de futuro, priorizar en lo que realmente importa y ser eficaces y eficientes para convertir el ayuntamiento también como si fuera una empresa productiva. Por la dignidad, por la honradez y para el futuro y las oportunidades de los torrentinos y las torrentinas. Creo que esta tierra necesita cerrar un paréntesis que no ha sido bueno para Torrent. No ha conseguido nada de lo que le prometieron a los torrentinos y torrentinas. No hay hospital, han subido los impuestos, era todo mentira. Camps es mentira y bueno, la alcaldesa no es más que una proyección de esa mentira. A apenas 11 días para las elecciones municipales y autonómicas, la ejecutiva socialista agudizaba sus críticas al Partido Popular. Lo hacía por el incumplimiento de promesas en estos 4 años al frente de la alcaldía de la ciudad, como la construcción de los colegios públicos número 10 y 11, el hospital comarcal y el soterramiento de las vías del metro. Proyectos que Campos quiere defender a partir del 22 de mayo como alcalde de Torrent. Para ello, este torrentino de 29 años y los representantes socialistas reclaman a los ciudadanos que acudan a votar en los comicios. Yo les pido confianza, les pido ilusión y les pido que vayan a votar el 22 de mayo con el orgullo de sentir que alguien los va a representar a todos sin exclusión. Voten lo que voten, porque mi proyecto es de personas por encima de siglas. Con la experiencia del trabajo de la ciudad bien hecha, la ciudad construida entre todos y la juventud, el empuje y la ilusión que tiene Andrés Campos, seguro que borran la mala gestión de estos 4 años de la alcaldesa popular de Torrent y seguro que habrá un cambio a mejor, un cambio positivo. Andrés será alcalde. La decisión final de los ciudadanos el próximo 22M.